Mateo es elegido papa. Y claramente mi visión del branding del futuro, que sintetizo en una palabra que es brandofón, brand de marca, off de offline y on de online, se universaliza a partir de este momento histórico que sucede en el Vaticano. Jorge Bergoglio elige un nombre, define un territorio de marca, un posicionamiento con Francisco, y posteriormente se le anuncia al mundo la elección de un papa. ¿Cómo se anuncia la elección de un papa históricamente? La fumata blanca, el offline, no lo tangible, lo analógico, lo de toda la vida. Pero luego viene el online. Históricamente, después del humo blanco, sale alguien al balcón de San Pedro y dice 3 palabras. ¿Cuáles son? Habemus papam Franciscum. Y aquel 13 de marzo, por primera vez jamás, el balcón de la Plaza de San Pedro fue Twitter. Es decir, el Vaticano, una de las organizaciones más conservadoras, una de las organizaciones que menos, si se quiere, evolucionan con el tiempo, se anima a abrazar el online con el offline porque entiende que el mundo del futuro no puede ser concebido en el uno o en el otro, sino en la suma de los dos. Por supuesto que esto yo lo llamo brandofón porque creo que el off y el on, como son indivisibles, tienen que estar escritos juntos. Y como la marca no se entiende sin presencia en el off y en el on, brandofón es una palabra que junta, crea este neologismo de que es el viaje al futuro de las marcas, ¿no? Muchas veces me preguntan cómo se puede explicar bien este fenómeno del brand, del off y del on, y muchas veces la velocidad del cambio no nos permite entender el cambio. Y aunque esta es una foto que probablemente hayan visto un montón de veces, en menos de 8 años pasamos de una sociedad prácticamente analógica, con un early adopter acá, a una sociedad prácticamente empantallada. Hoy somos una sociedad empantallada, smartphone-céntrica, y de alguna manera lo que necesitamos en el mundo del fútbol es aprovechar la tecnología como canal, como medio, como puente, pero sin olvidar de que los hinchas, los clubes, los jugadores, los dirigentes, los medios, todos somos personas. Y si dejamos de entender que lo importante y lo trascendente del fútbol son las personas y ponemos en el centro la tecnología, todos le estamos cagando. A partir de entonces, ¿por qué el Vaticano también se mete en el mundo online? No es solamente porque los feligreses y los fieles están en el mundo online. También hay un tema de... ¿De qué? El líder mundial con mayor impacto en redes sociales es Francisco. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene Francisco también en el online? ¿Tiene poder? ¿Tiene influencia? ¿Tiene voz? ¿Tiene resonancia? ¿Tiene todo eso? Hay un solo cristiano en todo el mundo que tiene más seguidores e influencia que el Papa Francisco. ¿Quién? Pero por favor, ¿cómo puedes decir una cosa así? Efectivamente. Cristiano Ronaldo hoy tiene más seguidores que el Real Madrid, probablemente. ¿Sí? Hoy Cristiano Ronaldo tiene más influencia que la mayoría de diarios deportivos de España sumados. Lo cual no significa que lo que él diga sea importante o trascendente o que estemos de acuerdo o no, pero en lo que sí estamos de acuerdo es cómo está cambiando el armado de la agenda y cómo está cambiando el armado de la comunicación y de la interacción entre unos y otros en el mundo del fútbol en particular, pero en casi todos los ámbitos de la vida en general. Mientras duró el siglo XX, fuimos testigos de cómo las empresas grandes, las compañías grandes, se comían a los pequeños. En el siglo XXI el tamaño ya no es lo relevante, es la velocidad de adopción del cambio. Hoy el rápido se desayuna al lento. Y no importa que seas muy exitoso en el pasado no es garantía de éxito en el futuro. Y hay muchas marcas que utilizan el pasado más como sofá que como trampolín. Y eso es un gran problema. ¿Qué está pasando en este mundo tan off y on, tan interconectado? Todos tenemos hoy encima, o somos, mejor dicho, 5 sentidos. Pero en realidad ya somos 6. Porque todo el día estamos con nuestro teléfono móvil encima, nuestro smartphone. Esto significa que nuestro 6º sentido es la tecnología. ¿Cómo interactúan las marcas con estas personas, con estas audiencias, con estos clientes, con estos fans que viven permanentemente conectados y no se separan de su dispositivo a menos de 1 metro las 24 horas del día? Y fíjense, en una encuesta global, prácticamente 8 de cada 10 personas que tienen un smartphone, los 15 minutos después de levantarse, todos agarran el móvil. La mayoría de ustedes seguramente sea lo primero que hacen, ¿o no? ¿Alguien no agarra el móvil los primeros 15 minutos después de levantarse? ¿Ahí? Hay futuro en la humanidad, señoras y señores. Me parece genial.
Lo interesante de todo este tema es que mientras estamos hablando del dispositivo que llevamos encima, en muy poquito tiempo el dispositivo va a ser parte de nuestro cuerpo. Estará en nuestro cuello, estará en nuestro organismo, estará en nuestra piel, estará en todos lados. ¿Cómo aprovechan las marcas esta conexión y esta conectividad? Y el hecho de tener conexión y conectividad, ¿hace que la conexión emocional sea buena? ¿Sea relevante y sea memorable? ¿O solamente hay conexión y punto? ¿Cuántas marcas de verdad están logrando un impacto emocional en sus audiencias a las cuales quieren llegar y seducir? Claramente estamos terminando ya de hablar de esta era de cambio y claramente estamos sumidos, sumergidos en este cambio de era. Y esta nueva era, que yo llamo la era digital, es una era que requiere que volvamos a hacernos preguntas nuevas, respuestas nuevas, que hagamos lo que nadie hizo, que planteemos lo que nadie planteó y que nos animemos a pensar y sobre todo a ser diferente. No podemos concebir un mundo nuevo haciendo cosas viejas. No se puede descubrir un mundo nuevo utilizando mapas viejos. Pero claro, al final es mucho más fácil estar cómodos en un lugar donde no hay riesgo. El mejor comercial que yo vi a día de hoy sobre este nuevo mundo, sobre esta nueva era off y on, no es ni de una gran marca de botines, ni de zapatillas, ni de raquetas, ni de tecnología. Aunque no se lo crean, es de un papel higiénico. Emma. 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 Nouveau le trèfle maxifeuille, vraiment plus large. Esto nos pone en el lugar de entender que el mundo offline y online ya son un mismo mundo, ya no son mundos separados. Y en este mundo online y offline existe una gran diferencia entre conocer una marca y sentir una marca. ¿Y saben cuál es la principal diferencia? Conocer una marca genera un comportamiento, pero ¿qué genera sentir una marca? Un compromiso. El fútbol lo que ha logrado a través de los años es generar el compromiso de los hinchas sobre todo. Daba igual que ganes, que estés en segunda división, que vendan a tu estrella. Vos amás algo mucho más importante que los nombres. Tiene que ver con los colores, tiene que ver con la historia, con las leyendas, con el escudo, con las banderas. Tiene que ver con el compromiso de los que están contigo. La diferencia entre conocer una marca y sentir una marca es este abrazo incondicional a tu club, a tu producto o a tu servicio. ¿Cuántas veces nos sentimos abrazados por aquella marca nosotros? ¿Cuántas veces la marca nos devuelve el abrazo? ¿Cuántas veces por día o por mes o por año sentimos que la marca nos devuelve el amor? En el mundo de la relación marcas y clientes existe mucho de sexo pero poco de amor. Hay mucha relación efímera pero poca relación trascendente. Y lo que los clientes buscamos, lo que los fans, los hinchas buscamos es amor, no solamente sexo, que también. Al final, cuando hablamos de marca, hablamos de un universo gigante, enorme. Todo es marca, todo comunica, todo construye, todo genera relación. La mayoría de clubes cree que con un buen escudo y unas buenas señales en el estadio ya construyeron marca. Pero marca es como haces sentir a la gente. Marca es el alma. Marca no solamente es el ADN, sino la cultura de cómo todo lo que pensás, sentís, decís y hacés se materializa. ¿Cuántas empresas de verdad están entendiendo la importancia trascendental y estratégica que tiene una marca? Marcas que, como decía antes, pelean todas por tu atención y por tu atención y por tu atención y por la mía. Hoy en una ciudad como Madrid recibimos una media de 5.000 impactos de marca por día. Nuestro cerebro solamente almacena, registra, memoriza el 0,4%. En el pasado, los museos peleaban contra museos. Los clubes de fútbol contra clubes de fútbol, los canales de televisión contra canales de televisión. Hoy todos compiten contra todos. Netflix contra el Barça, contra el Real Madrid, contra el Museo Reina Sofía, contra Starbucks. Todo es una competencia, ¿por qué? Por la atención de ustedes. La atención de ustedes es la moneda de verdad, la divisa de verdad que transforma y evoluciona el negocio hacia otro nivel. Y muchos se preguntarán, bueno, pero esto de la marca, ¿de qué va el tema? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante?
¿Cuánto cuesta una camiseta blanca en un Decathlon, por ejemplo? 3 euros, 4 euros. ¿Cuánto vale más o menos la misma? Y matizo el más o menos. 80 euros, 70 euros. ¿Puede solamente una marca elevar el valor, que no el precio, de un producto casi a 5, 6 o 7, 8, 9 veces más? La respuesta es sí. Cuando hablamos de valor de marca, hablamos no solamente de la compañía, de la empresa, de las instalaciones, hablamos de esos intangibles que contribuyen a generar el verdadero valor de una organización. Esta es la mejor definición de marca que yo encontré hasta ahora. No creo que haya otra más completa y a la vez más sintética de lo que una marca es y cómo resumirla y sintetizarla. Pero al mismo tiempo hay preguntas que muchas veces no se hace la gente. Hay mucho business plan, hay mucho Excel, mucho experto en costes, pero hay pocos creativos, innovativos, disruptivos, generadores de valor, especialistas en psicología, antropología y sociología humana. Vuelvo a insistir en un tema, somos lo que sentimos. Y cuanto más claro tengamos todo esto, nuestras estrategias de construcción de marca tienen que ser lo más flexibles posibles con el entorno y con la coyuntura en la que nos movemos. Logo es una cosa y marca es una cosa mucho más compleja, mucho más relevante, mucho más importante y por supuesto mucho más valiosa, ¿no? Muchos clubes, muchas empresas, muchas marcas, muchos países, muchas ligas han entendido que había dos caminos hacia el futuro, adaptarse al cambio o generar el cambio. Todos los que se adaptan al cambio claramente son los seguidores, son los followers, o mejor dicho, los perdedores, porque tiran la toalla antes de liderar. Los otros son los que claramente marcan el camino y son los que abren la puerta a lo nuevo. En este mundo de las marcas hay muchas complejidades que desarrollar y uno es el nombre. En un mundo cada vez más global, cómo te llamás influye de alguna manera. Este es un proyecto que hicimos en Dubái, en los Emiratos, y iba a ser el aeropuerto más grande del mundo. Iba a conectar el este con el oeste de todo el mundo. Iba a ser un hub que iba a ser el centro del mundo. Pero claro, el jeque quería llamar este proyecto Jebel Ali Airport City. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que es Jebel Ali? ¿Alguien? Y le dijimos al jeque, jeque, ¿usted quiere ser un player mundial? Jebel Ali no se entiende lo que es, nadie sabe lo que es. Bueno, a ver ustedes que saben tanto, ¿qué proponen? Hagámosla fácil. Si usted va a estar en el centro del mundo y quiere ser el centro del mundo, llamémoslo World Central. Y entonces se entiende lo que queremos ser y a dónde queremos ir. Muy buena idea. Vamos a llamarlo World Central Jebel Ali Airport City. Y al final llamamos World Central Jebel Ali Airport City, que es un mundo en sí mismo con un montón de submarcas. Submarcas que aunque cada una tenga su singularidad y su particularidad, todas se conectan con la marca principal. Hoy por hoy en el crecimiento y en el desarrollo de cada vez más marcas, el canal de televisión, la aplicación y tantos etcéteras, hay un descontrol en la arquitectura de las marcas de la mayoría de organizaciones que es tremenda. ¿Cómo haces para construir una marca consistente, personal, singular, pero también coherente, que cuando veas en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo puedas reconocer? No es una tarea fácil y les estoy resumiendo 3 años de trabajo en 30 segundos, ¿sí? Digo que el mundo online hasta ahora ha sido probablemente el mayor desfile de egos de la humanidad del cual se tenga registro. Y la mayoría de nosotros no tenemos tiempo que perder y necesitamos monetizar nuestro tiempo digital. Necesitamos transformar esos likes en buy, en me compran. Probablemente la siguiente evolución sea from like to buy to love, ¿no? Porque una vez que hay compromiso y amor, es mucho más fácil que te compren, que te recomienden y que te elijan. Mucha gente está asustada del cambio. La incertidumbre les da miedo, no quieren manejarse en territorios desconocidos. Sin embargo, el cambio ha llegado. Es irreversible, es innegable. Mucha gente insiste ante la potencia del cambio en decir no se puede cambiar y sobre todo muchas personas mayores de cabeza, que no de edad, prefieren expulsar el cambio que abrazarlo, cuando en realidad no hay nada más obvio y necesario que el cambio, ¿no? Cuando hablamos del no se puede cambiar, hubo una época no muy lejana en que decían que Apple no soportaba Windows, quedó claramente eso comprobado que no es así. Se puede cambiar, se debe cambiar, y no solamente se debe abrazar el cambio, sino que se tiene que generar el cambio. Y el cambio está claramente visto en el último ranking de las marcas más valiosas del mundo, insisto en el concepto de marcas valiosas, no de empresas valiosas solamente, donde fíjense cuál es la presencia de la tecnología. ¿Cuántas tecnológicas hay en el top 10?
Hace 20 años no había ni una. Pero el cambio no está acá, o sí está acá. ¿Ha cambiado el mundo? ¿Está cambiando el mundo? El mundo está cambiando a tal velocidad que muchas marcas empiezan a hacer pequeños cambios para adaptarse a diferentes mercados. ¿Notan el pequeño cambio que hay entre un escudo y el otro? ¿Cuál es? ¿Y por qué no está la cruz? ¿Cuál es uno de los mercados más importantes? Oriente Medio. ¿Ustedes están de acuerdo en sacrificar un símbolo tan importante como el escudo por un mercado, por audiencia, por clientes, sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién sí? ¿Y quién no? La construcción de una marca es tan complicada y tan difícil que todo lo que haces hoy por hoy está expuesto. Hace muy poquitos días fuimos testigos de esto. ¿Se acuerdan del partido contra Las Palmas? ¿Qué sintió cada uno de ustedes cuando vio un estadio de 100.000 personas vacío? Rabia, indignación, dolor, indiferencia. Bueno, cada uno habrá sentido algo diferente. Lo que no podemos es minusvalorar el impacto que cada acto que hace tu marca tiene en el mundo. Y haber visto el Camp Nou en estas condiciones, claramente no ayudó en lo más mínimo a la marca Barcelona. Cuando se mezclan objetivos de un tipo con otro tipo, claramente no se beneficia en definitiva la construcción de la marca, ¿no? Pero el Barça no fue el único que cambió. ¿Qué hizo el Real Madrid? ¿Qué cambió? ¿Qué falta ahí? Mucha gente, ¿hay alguien del Real Madrid acá? ¿Ustedes están a favor o en contra de este cambio? Los que están en contra, que levanten la mano. ¿Están todos a favor? No importa quitar una parte importante de tu emblema con tal de seguir expandiendo tu marca. ¿Eso es? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y luego hay otras marcas que no tiene tanto que ver con un objetivo territorial o estratégico de mercado, sino que tiene que ver también con una era digital. Y simplificar tu marca para que digitalmente tenga un mejor nivel de lectura está bien. Por supuesto, todo cambio genera un montón de conversación, un montón de debate, un montón de crítica. No estamos acostumbrados al cambio. Hay gente que le gusta el cambio y hay gente que no le gusta el cambio. Pero hoy es mucho más caro no hacer nada que hacer algo y equivocarte y volver a cambiar. Y hablando de escudos y hablando de cambios, les quiero contar probablemente algo que muy poquitos o ninguno en esta sala sepa. Hubo una época en el Málaga Club de Fútbol, hace unos 5 o 6 años aproximadamente, que el Málaga tenía entre sus filas a Van Nistelrooy, a Santi Cazorla, a Joaquín. ¿Se acuerdan ese equipo del Málaga lo que fue? Era un equipo, Isco, era un equipo de Champions League y de hecho clasificó para la Champions League. La ambición del Málaga en esa época fue evolucionar la identidad del club con la ambición de ser el Paris Saint-Germain, el Manchester City, ser un club world class. Y para eso nos pidió que lo ayudásemos a evolucionar su marca, su expresión visual, presencialmente empezando por el escudo. No los quiero aburrir con todo el tema técnico y demás, pero fíjense, cuando hablamos de cambio, miren lo que fue el escudo del Málaga a lo largo de la historia. Casi tiene más cambios que años. O sea que dijimos, no va a haber ningún problema en cambiarlo, ¿no? Fíjense lo que es esto, esto es verdad, ustedes entran en Google y lo pueden ver, ¿no? Cómo transmitimos, cómo contamos la historia, cómo conectamos, cómo podemos hacer realidad esto que queremos hacer. ¿Cómo hacemos para que la estrategia de marca omnicanal, multifacética, que conecta con sus seguidores tanto en Málaga como en el exterior, pueda dotarse de estos conceptos tan esenciales del fútbol que tienen que ver con el orgullo, con el amor y con el compromiso? Orgullo, amor y compromiso. Pilares esenciales de la construcción de una relación honesta y auténtica entre un club y sus seguidores, ¿no? Fíjense lo que eran los jugadores, era verdaderamente una selección. Y había una visión, y había un compromiso, y había una idea de un estadio nuevo y de una academia de fútbol. Había un plan. Luego no salió el plan, pero había. En ese contexto y en esa información buscamos ver cómo podíamos elevar esta visión del Málaga para llevarla al nuevo mundo, para transformar un club muy querido en España, a ser muy reconocido globalmente. ¿Cómo hacíamos ese trabajo, ¿no? Cuando empezamos a ver el escudo, había 4 elementos, sobre todo, que eran casi imprescindibles mantenerlos. ¿Sí? Este es el escudo que está hoy, lo conocen todos, lo tendrán presente, pero había que modernizarlo, había que sintetizarlo. Buscamos
en todas las grandes ligas del mundo, no solo de fútbol, a ver qué se estaba haciendo, cómo se estaba evolucionando, mucho en Estados Unidos para entender cómo estaban pasando las cosas. Y la evolución del escudo, después de mucha prueba y error, mucho brief, mucha contrastación, llegó a esto, ¿sí? Básicamente todos los elementos estaban ahí, Málaga desde 1904, la pelota, todos los elementos. El escudo era precioso, hicimos un montón de aplicaciones. Se mandó a China a imprimir la camiseta, porque se iba a debutar en la Champions con el escudo nuevo. Era, vamos, mejor momento era increíble, no había mejor momento. Y en medio de todo eso, tras ver cómo iba a quedar la camiseta y ver cómo quedaban los escudos y la evolución, todo, y preparando la presentación, la puesta de largo, nos pasó algo inesperado. Nos pasó algo increíble. El malaguismo rechazó el cambio del escudo en las redes sociales. Alguien filtró el escudo al Diario Sur, que es un diario muy importante de Málaga, por supuesto fuera de registro, desdoblado, un desastre, y claro, estaba feo, la gente dijo no me gusta, y de repente el Málaga escucha a los aficionados y pospone el cambio del escudo, de momento sine die, porque hasta que sepamos no lo ha cambiado. Nosotros le dijimos al jeque, nosotros teníamos un plan, teníamos una estrategia, teníamos una visión, teníamos cómo sustentarlo. La gente tiene miedo al cambio. Sigamos adelante. Es muy importante escuchar a tus hinchas, es muy importante escuchar a tus fans, es muy importante escuchar. Pero no necesariamente todo lo que se dice tienes que hacerle caso. También es importante filtrar, entender y también dar un paso al frente. ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben cómo terminó la historia? Nunca se cambió el escudo. El poder de la audiencia, el poder del hincha, el poder del fan, multiplicado y amplificado por el poder de lo digital y de las redes sociales, hay gente que lo sabe manejar y hay gente que no lo puede manejar. Y al final nos quedamos sin un escudo y sin un proyecto y todos saben cómo terminó la historia, ¿no? Pero bueno, volvamos al mundo de hoy. ¿Qué es una gran marca? El Barça es una gran marca, el Atleti es una gran marca, el Real Madrid es una gran marca, Cristiano, Messi. Hay muchas grandes marcas en el mundo. La construcción de una gran marca es verdaderamente compleja y complicada y hay grandes marcas fuera también de España que saben construir valor. Esto es el club más importante de todas las Américas, desde Alaska hasta Ushuaia, se llama Boca Juniors. ¿Lo conocen? Sí, lo conocen, muy bien. Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás. Porque siempre te van a estar imitando. Los que hacen las cosas bien tienen imitadores, tienen seguidores. Lo importante es que cuando están llegando al punto en que te están por alcanzar, vos ya estás llegando a un punto nuevo. Esta idea de no igualar es histórica en el mundo de las marcas. Hay marcas que abren el camino, que crean el futuro, y luego hay otras marcas que quieren copiar. Y está bien que te copien, no pasa nada, porque al final cuando te copian, en general quedan bastante en ridículo muchas de ellas, ¿no? Así que ya saben, déjense copiar que al final se caen solos los rivales, no pasa nada. Cuando hablamos de líderes y seguidores, ¿quién lidera y quién sigue? ¿Quién lidera y quién sigue? Ahora me van a decir que Marcelo también sacó la camiseta y todo, ¿eh? También le damos un mérito a Marcelo. Estamos creando mensajes, percepciones, estamos creando un lenguaje no verbal, estamos impactando en el mundo de una manera poderosa y potente. Pero nunca tenemos que olvidar, seamos quienes seamos, que siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Hay una gran diferencia entre creerse y serlo, ¿no? Cuando hablamos también de este mundo de redes sociales, de gente, de tecnología, siempre digo que hay 5 Cs muy importantes. Por supuesto, en la relación marca-cliente o marca-fan o marca-hincha o marca-audiencia, como quieras llamarlo, si no hay confianza, no hay nada. Después aparece este elemento tan importante que es el contenido, que hoy por hoy trasciende para capturar tu tiempo, aquello tan valioso que para las marcas entendemos que tenés. Y después hay 3 aspectos que no cambiaron del branding de siempre al branding de ahora, que son la consistencia, la coherencia y la constancia en la construcción, en el mensaje, en la estrategia, en las relaciones.
¿Qué pasa cuando hablamos de branding y hablamos de marketing? Mucha gente todavía en el día de hoy sigue confundiendo branding con marketing. Y se las voy a hacer muy fácil. Branding y marketing no son lo mismo. Son parecidos, pero no son lo mismo. El branding es todo. Si no hay branding, no hay marketing. Primero viene el branding y después todo lo demás. El branding es el alma de tu marca. Pero entonces, ¿qué es el marketing? Se preguntan ustedes. El marketing es la voz de tu marca. Hoy por hoy, si no tenés branding, tu marca no tiene alma. Pero si no tenés marketing, no tenés voz. Muchas veces, mucha gente se pelea en los clubes para ver si esto es de marketing o de branding. Para evitar la pelea, yo creé un concepto, igual que creé Brandofon, que es brandketing, que es el alma y la voz de las marcas. No más peleas en los clubes, hagamos foco en lo importante, ¿sí? No en pelearnos. Cuando hablamos de contenido, precisamente, lo curioso que está sucediendo con tantas redes y con tanta amplificación y con tanta posibilidad de compartir, es que el contenido ya no es del club o del jugador, o ni siquiera de la marca que patrocina al club o al jugador. Hoy el contenido puede ser de cualquiera. Lo interesante de esto es que no se puede controlar. La propiedad tangible de tu marca claramente es tuya, pero la propiedad intangible es de la gente. Fíjense qué pasa cuando se mezclan tres marcas, como Red Bull, como Real Madrid y como Sergio Ramos, por ejemplo. Va Ramos al cuarto penalti para empatar. Sempre n'hi ha algun que el tira fora de la porteria, Sempre n'hi ha algun. La carrera de Sergio Ramos. ¡No! ¡No! ¡Hostia, no! Medical systems are green. Que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? ¿Quién generó este contenido? ¿Alguien sabe? Sin embargo, se ha visto miles y miles y miles y miles de veces, porque el contenido que te hace reír o que te emociona o que te sorprende, ¿qué es lo que te genera, aparte de una sonrisa o una emoción? ¿Ganas de qué? De compartirlo, ni más ni menos. Enseguida lo quiero salir y lo quiero compartir, ¿no? Enseguida. ¿Qué pasa con el contenido cuando entonces ya no es de un desconocido? Cuando el contenido ya lo genera un medio, por ejemplo. Pero la publicidad tradicional quedó un poquito vieja. Genera poco interés, poca atracción, poca conversión, con lo cual volvemos al principio de la presentación. El branding no trata de las cosas que vende, sino de las historias que cuenta. Fíjense, hay un diario en Argentina que se llama el Diario Le, que casi todos lo deben conocer. Fíjense cómo se puede vender, por ejemplo, el Diario Le. Bueno, en principio, muchas gracias por la hospitalidad, felicitaciones por el ojo futbolístico que han demostrado al interesarse por nuestro jugador. Lo siento realmente como un hijo. Una especie de síntesis del juego de Río de la Plata y del Holanda del 74. Toque, gambeta, chanfle, rabona, boba, media boba, chilena. Donde es imposible detectar de qué juega el jugador. Huérfano de madre y padre, el jugador se adaptó perfectamente, digamos, a la ciudad. Pero realmente hablo desde el dolor casi bueno, no puedo. No, sí. De desprenderme, digamos, de Maidana. La rompe, este pibe la rompe. Bueno, pasemos al... Aquí está increíble. Dan ganas de verlo y enseguida apretar el WhatsApp y empezar a mandárselo a todos los contactos, ¿no? Pero al principio también mencionaba el tema de tecnología y de personas, ¿no? Si queremos que la marca sea importante para las personas, tenemos que auténticamente hacer sentir a las personas que son importantes para nuestra marca. Y no todas las marcas lo están haciendo. En este contexto de tecnología y personas, evolucioné mi concepto original de Brandofon, que hablaba solamente de marcas, a Humanofon. Porque también el hincha, el cliente, el lector, el generador de contenido, la persona de a pie, también aprende a vivir entre dos mundos, el on y el off, que ya son uno.
Y uno de los grandes desafíos para las marcas y sobre todo para las personas es recuperar lo humano tanto en el on como en el offline. No se trata tanto de tecnología, no se trata de Big Data, de CRM, de inteligencia artificial, que también. Pero es un complemento, es un encuentro entre el ser humano y la tecnología. No es una competencia entre el ser humano y la tecnología. Por eso tenemos que entender por qué es importante conectar con lo humano desde el principio. Porque ¿qué es una marca sin su gente? Hacia adentro y hacia afuera de la organización. ¿Qué es una marca sin su gente? Pues una marca sin su gente no es nada. Hoy por hoy cada vez hay más fascinación por ser parte de las historias. Las grandes marcas están haciendo protagonistas de las historias a sus hinchas, a sus lectores, a sus audiencias, a sus telespectadores, porque todos queremos ser parte de esta historia. Y cuando sabés que no podés ser el único, podés elegir muchos caminos. Y algunos, como Boca, elijan ser el mejor. Que no es fácil. Es una declaración de intenciones que tenés que sostener en el tiempo, de manera coherente, de manera consistente y de manera constante. ¿Quién es el contenido? ¿Es el jugador? ¿Es la hinchada? ¿Es el que lo ve? ¿Es el que lo acompaña? ¿Es la familia? ¿Dónde está el punto de intimidad y no intimidad? De privacidad y no privacidad. ¿Qué pasa con estos símbolos que quedan para siempre en la retina y en el corazón de muchos hinchas? ¿Se acuerdan de esto o no? ¿Qué fue? A ver. ¿No te escuché? ¿En dónde? En un mundial. Se perdió Brasil de local con Alemania 7-1. Inolvidable. Seguimos. ¿Cómo se relaciona tu marca con la gente? ¿Es hacer un estadio más grande solamente? ¿Es poner más tecnología? ¿Es poner más pantallas? ¿Es poner más aplicaciones? ¿Es poner más redes sociales? ¿O es cómo entendés la conexión emocional con esa gente que va a tu estadio o a tu aplicación o a tus redes o a tu web o a tu tienda o a lo que sea? ¿Cómo se relaciona una marca con la gente? ¿Saben cuál es el país con menos habitantes del mundo que va por primera vez a un mundial? Fíjense cómo celebró Islandia la Eurocopa. Esto es todo el país, porque no hay más, en la celebración, ¿eh? En el escenario los protagonistas no son los jugadores. ¿Quiénes son? Las personas. Las personas comunes, de a pie, las que siguen al equipo, las que le dan fuerza, las calientan, las que cuando no tienen fuerza siguen alentando. De esto trata la conexión con las personas. Las personas son los que dan vida a todo esto. Son las que emocionan, las que trascienden y las que hacen que un escudo se transforme en un corazón, en un alma, en una historia, en un amor. Amor y orgullo, compromiso, comunidad, es todo lo que se está pidiendo para transformarlo. Al mismo tiempo, estamos hablando de que la tecnología nos permite personalizar las relaciones. Es decir, Boca Juniors con Andy, Real Madrid con Ernesto, el Barça con el que sea. 1 a 1. Hay muchas marcas que ya lo están haciendo. De momento estamos hablando de habitantes del centro de Madrid, habitantes de la periferia de Barcelona. ¿Cómo hacemos para personalizar una experiencia? Les quiero mostrar un ejemplo muy cortito y muy rápido que me pasó en Colombia hace 3 años. 3 años. Un hotel chiquito, boutique, en el centro de Bogotá. Llego y me dan una tarjeta con mi nombre. No sé si ustedes, que seguramente la mayoría viaje mucho, le han dado alguna vez una tarjeta con el nombre suyo en un hotel. A mí nunca me había pasado. ¿A ustedes? ¿Tampoco? Bueno, me sorprendí y dije, qué bueno que tengan este detalle, ¿no? En el momento que las marcas en general están diciendo que algo no se puede hacer, hay muchas otras que ya lo están haciendo, ¿no? Y esto es el caso de este pequeño hotel que desafía la lógica y está haciendo cosas que otros dicen que no se puede hacer, ¿no? Subo a mi habitación y me encuentro con este kit, ¿no? De Andy, Stallman, no sé qué y no sé cuánto. En ese momento, ¿qué hace un ser humano normal? Foto. Y después, a todos lados. A todos lados. Y si tenías inactivo algún perfil, lo activás en ese momento. Luego de ese momento, cuando me voy a dar una ducha, me encuentro con este platito. Ahí ya me puse nervioso, estoy en Colombia, empecé a mirar para todos lados, dije, me están espiando, no me gusta tanto esto. Y después de la ducha me voy a conectar al Wi-Fi y cuando me conecto al Wi-Fi, fíjense, acá arriba, en vez de decir Suite 601, me pusieron el nombre de mi libro, que es como un hijo. ¿Quién no volvería a un hotel así? Si además está limpio, te tratan bien y demás. Se pueden hacer cosas así. Es más, se debe
se deben hacer cosas así. Por supuesto que un año después me fui a México a otro evento y se ve que estos vieron alguna presentación mía o algo, porque cuando entré en la habitación me encontré con unos alfajorcitos de maicena rellenos de dulce de leche, con el escudo de Boca hecho en sugar glass en la habitación. Me dio pena, los quise embalsamar y llevármelos de recuerdo, no me los quería ni comer. Espectacular. Y fíjense una foto de mi familia con una caja de recuerdos, con el nombre. Se puede personalizar la relación, se debe personalizar la relación. Al final, el que no es lo suficientemente valiente para tomar riesgos, no va a lograr nada en la vida. Esta es la era de los valientes, no de los cagones, no de los miedosos, no de los timoratos, y perdónenme por lo de timoratos y demás. Tenemos que asumir riesgos, es la única manera de transformar, porque lo único verdaderamente transformador en este mundo es la acción, es lo que hacemos. Y no se trata de transformaciones individuales en plan llanero solitario. Se trata de trabajos en equipo, interdisciplinarios, donde los jóvenes y los menos jóvenes aportan visiones complementarias, donde los más digitales y los menos digitales aportan su visión, donde los más expertos y los menos expertos contribuyen a la creación de ese trabajo en equipo. Es la única forma de trascender. No existen los esfuerzos individuales. Ya vieron lo que pasa con Argentina, teniendo al mejor jugador del fútbol del mundo, que clasificamos con los dos acá en el último minuto, en el último partido de la clasificación. Una individualidad sola no puede ganar nada. Los equipos son más importantes que las individualidades. Y igual que tenemos que mimar a nuestros viejos, a nuestros seniors, también tenemos una generación atrás nuestro que para ellos Internet es la vida. Facebook es la vida, Instagram es la vida, Snapchat es la vida, WhatsApp es la vida. ¿Qué pasa con estos jóvenes que ya están entendiendo que el consumo de contenidos viene desde la cuna? ¿Cómo estás customizando y cómo estás relacionando y conectando tu contenido con el cliente del futuro? En aquellos países en donde hay ya un recorrido de Internet, pero todavía el 50% de la población no tiene Internet. ¿Saben cómo va a explotar esto dentro de algunos años? Cuando todo el mundo esté conectado. Lo de ahora son peanuts. Lo de ahora no es nada comparado con lo que se va a venir. Se viene un mundo tremendamente increíble, pleno de oportunidades, pero hay que prepararse. Aunque nunca estemos listos, al menos estemos preparados. Cuando hablamos del consumidor del futuro, cuando hablamos del cliente del futuro, la inmersión en la experiencia, no solamente durante el partido, sino antes y después del partido, va a ser brutal. Vas a tener el gol acá. Vas a estar en el vestuario, vas a estar en la hinchada, vas a estar en el bus, vas a estar en el hotel. ¿A qué nivel puede llegar este amor y esta relación con las marcas del futuro? Nadie lo sabe. Probablemente a donde la mente humana quiera llegar, ¿no? También es cierto que hay mucha vagancia, ¿no?, en las nuevas generaciones, quieren que se lo den todo servido, con lo cual habrá que ver también cómo solucionamos este tipo de desafíos y de problemas, ¿no? Hablábamos de marcas. El otro día Mourinho hizo una declaración básicamente donde él decía, si bien en los últimos renglones, no nos puede causar problemas, bla, 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 jugamos fútbol de fantasía, de PlayStation, ¿no? Esto fue una conferencia de prensa de Mourinho. Pero ¿qué pasa en la era Brandofón? ¿Saben lo que pasa? Que PlayStation se toma esto no como un cariño, sino como un agravio, si se quiere, y le sale a responder. Le dice, perdón, José Mourinho, no hay autobuses aparcados en PlayStation. Acá estamos para entretener. 22.000 retweets, 25.000 me gusta en 3 minutos. Hoy por hoy todos podemos hablar con todos. Cuanto más creatividad, cuanto más ideas, cuanto más potencia, cuanto más posibilidades de usar la tecnología a nuestro favor, mejor. Por supuesto estamos expuestos y por supuesto estamos abiertos a la crítica y a que nos puteen. Y permítame un pequeño inciso a un mundo nuevo en el fútbol, que es el fútbol de la mujer. El 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios en el mundo, a nivel global, lo toma la mujer. La mujer es prescriptora, es decisora y es decisiva. Y la mujer ha sido bastante ignorada en casi todos los ámbitos. Pero el fútbol está generando hoy un mundo nuevo con el fútbol de la mujer. No sé si vieron la final de la Eurocopa. ¿Sí? ¿Alguien la vio? ¿Nadie? ¿Qué les pareció? Partidazo. Partidazo. El ambiente que había en la... Está bien, se jugaba en Holanda y Holanda jugaba la final. Pero había un ambiente de final de Champions. Había un ambiente increíble.
está pasando también que el mundo está evolucionando. Hay gente más purista que puede no gustarle y otra gente menos purista que puede gustarle. De nuevo, lo que es innegable es que está pasando, que está sucediendo y que creo que también es irreversible, ¿no? Voy acabando. En breve, yo calculo unos 50 años más o menos, va a estar todo automatizado, porque todo lo que se puede automatizar se va a automatizar. Pero creo que se va a automatizar todo, menos una cosa que no se puede automatizar, al menos de momento, que ¿qué es? Las emociones humanas. Creo que por ahí hay una oportunidad. Y hace unos años tuve la suerte de poder trabajar con una persona a la que admiro mucho y con una organización a la que admiro mucho, aquí está entre el público, Nacho, en donde la liga se encontraba con que la espacio liga era una liga más entre un montón de ligas. La liga peruana, la liga chilena, la liga alemana, la liga francesa. Todas son ligas. Si todos somos ligas, ¿quién se diferencia? Pero es que además la mayoría de ligas tiene el peruana, portuguesa, chilena, argentina, pero la liga sin España era difícil de identificar. ¿Cómo podemos transformar, sin cambiar el nombre, sin cambiar el logo, sin cambiar los colores, la marca? ¿Es posible o no? Es difícil. Pero bueno, cuando hay gente valiente que se anima, es posible. Nos encontramos con la espacio liga y la gran idea que se tuvo fue simplemente transformar la liga en una palabra única, para que el genérico fuese apropiable por la liga. Todo el resto de ligas ya vienen atrás. Este pequeño gesto es el transformador, porque las grandes marcas se construyen a partir de los pequeños detalles. Y este tipo de pequeños detalles, donde hay mucha fuerza, donde hay valentía, donde hay visión, al final dejan huella, trascienden. Y lo más importante, la creatividad es mirar donde todos miran, pero ver lo que nadie ve. Porque esto era obvio para todo el mundo, pero no fue obvio para gente valiente. Después vinieron otros proyectos, afortunadamente, y por primera vez en la historia de la liga se iba a jugar entre Navidad y Año Nuevo. El famoso Boxing Day de la Premiership se hizo acá hace 2 años. ¿Se acuerdan o no? La liga no paró ese año, fue la primera vez que no paró. Y había que crear una pequeña submarca para darle un marco, no solamente para la comunicación y para la televisión y para todo, sino también para ir generando propuestas de valor diferenciales. Y si la liga no para, qué mejor que llamarla la liga non-stop. Y fíjense que la forma de escribirlo responde de alguna manera a la marca madre. Y de nuevo la arquitectura empieza a ser coherente. Y si no para, siempre es para adelante, con los mismos colores, y en este caso sí nos permitieron jugar con el símbolo. ¿Sí? A veces las soluciones más difíciles vienen de la mayor simpleza. Vivimos en un mundo demasiado complejo para complejizar la marca, la comunicación y el marketing y el mensaje. Tenemos que tender a simplificar para que la gente te reconozca, para que la gente te identifique, para que la gente te recomiende. La mayoría de marcas que además de hacer lo que hacen tienen un compromiso social y aparte de social sostenible en el tiempo, son más poderosas todavía. Y hay marcas que lo han entendido y que lo están haciendo. Y bienvenidas esas marcas, porque es hacia ese lugar donde tenemos que ir. Porque la mayoría de personas incluso está dispuesta a pagar más por aquellas marcas que son socialmente responsables. Están dispuestas a pagar más. ¿Todas las marcas lo están haciendo? No necesariamente, queda mucho camino por recorrer. Sobre todo de entender una cosa esencial. No se trata para las marcas solamente de ser importantes. Quizás lo importante ahora es hacer cosas que importen. Porque el impacto que tiene el fútbol en nuestra sociedad es tremendo, es transformador. Puede marcar un antes y un después, puede generar esperanza. Es verdad que es entretenimiento y es pasión y es amor y es orgullo, pero además es compromiso. Y además es transformación. Y además es comprometerse a hacer del mundo un lugar mejor, ¿no? Y además, si se fijan, hay gente como Juan Mata que creó este proyecto que se llama Common Goal y que claramente demuestra cómo la gente puede hacer cosas que importen. ¿Lo conocen, no todos? Es un proyectazo. La verdad que todos los que puedan apoyar este proyecto, más que bienvenidos. Acabo nomás. Cuando hablamos de ser importante o hacer cosas que importen, este es un ejemplo muy claro. La Liga de Polonia, un gol tontísimo y el equipo se viene abajo, pero de repente los rivales hacen algo que importa.
El fútbol es un deporte increíble. El fútbol es un deporte, es mucho más que un deporte. El fútbol es emoción pura. La gran pregunta que les dejo a todos y cada uno de ustedes es, todos sabemos la historia que hemos construido hasta ahora. ¿Cuál es la historia que queremos construir a partir de hoy? ¿Cuál es la historia que cada marca de las aquí presentes quiere construir a partir de hoy? Porque al final todo pasa, pero la experiencia queda. Las emociones trascienden. Nuestra memoria emocional no desaparece. Nos olvidamos lo que nos dicen, pero nunca nos olvidamos cómo nos hacen sentir. Y hay veces que la gente no cree que esto es tan así, y yo muchas veces prefiero compartir esto y después de este video cierro y me despido. ¿Algunos españoles en la sala o no? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este momento quizás? ¿Sí? A ver si a alguno se le pone la piel de gallina. Paso el medio campo y hay como una especie de rebote y yo tal y como me llega pues le doy de tacón a Cesc. Yo se la paso a Jesús. Y veo a Torre un poco abierto en banda que es el que recibe. Y veo a Andrés que hace un desmarque a la espalda del lateral de ellos. Y el balón no llega y lo rechazan. Me cayó a mí y al ver a Andrés allí, pues no digo que fue fácil, pero Andrés estaba en una buena posición a mí en diagonal para darle el balón. Se para todo y solo estamos yo y el balón. Como cuando ves una imagen en cámara lenta, pues para mí fue así. Es difícil escuchar el silencio, ¿no? Pero yo en ese momento escuché el silencio y sabía que ese balón iba adentro. Intenta irse, se va Navas, vamos que se desmarca Torres, el mundo contra Navas que tiene ahí velocidad para ir, consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta, llega Cesc, aparece de nuevo Navas que se desmonda, entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cesc para Iniesta, no hay fuera de juego, vamos Iniesta. Y marca el gol de todos. El gol de todos. Todo pasa, las historias quedan, las emociones trascienden, las experiencias quedan ancladas en nosotros mismos. Yo creo que la próxima revolución, después de la digital, es la revolución de las emociones. Y pocos sectores y pocas industrias más preparadas que el fútbol. Me quiero despedir pidiéndoles un solo favor. Hablar al principio de abrazar a nuestro hincha, abrazar a nuestro fan, abrazar a nuestro cliente. Y hay un estudio neurocientífico que demuestra que si damos o recibimos 8 abrazos al día de 6 segundos cada uno, nuestro cerebro segrega 3 veces más oxitocina que la normal. Y la oxitocina está asociada, es conocida como la molécula del amor, con valores como la generosidad y la confianza. Generosidad y confianza. Pocas cosas más importantes en una relación entre marca y cliente que generosidad y confianza. Como la experiencia no se puede contar, se tiene que vivir. Les pido si se ponen de pie, por favor, un segundito, ¿sí? Por favor, con un poquito de timidez, pero pónganse de pie, dejen la timidez al lado. Y ahora vamos a dar y recibir 8 abrazos de 6 segundos cada uno mínimo. Pueden ser más de 6 segundos, pero mínimo tiene que ser 6 segundos. Y después ya terminamos, segregamos oxitocina y terminamos. Así que por favor, dejen la timidez y vamos a darnos abrazos.